Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra nueva entrevista. Hoy con nosotros tenemos a otro de los mejores formadores de este país. Él es Tomás de Dios. Nos contará su etapa en Lobelle, su etapa en Guatemala y su etapa en la actualidad en el Salamanca. También estará con nosotros Antonio de la Torre y Javi Gómez, entrenador del Mora de Fútbol Sala femenino de Segunda División. También recordaros que tenemos durante esta semana un sorteo que os voy a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Para que le podáis dar, informaros de cómo participar de una pizarra táctica. Sin más, vamos ya a la entrevista. Bueno, pues Tomás, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros y que nos hayas dejado este ratito para contarnos un poco de tus experiencias. Nada, Y, un placer compartir con vosotros. y lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo fueron tus inicios y por qué quieres ser entrenador? Bueno, mis inicios fueron en el año 92, en el desaparecido servicio militar obligatorio. Entonces yo estaba como soldado en oficinas y uno de los mandos dirigía un equipo de chicas de fútbol sala de aquí de Salamanca. Y nosotros íbamos a jugar contra ellas, ¿no? Entonces empezamos a seguirlas como aficionados suyos, o sea, y estas chicas quedaron campeonas de la Copa de la Reina en el 91. Y bueno, al año siguiente este mando, Sandoval, se tuvo que dejar el equipo y como yo había hecho un seguimiento pues en entrenamientos, en partidos y demás, pues me dijo que tenía que cogerlas yo para entrenarlas y para darle continuidad a ese proyecto, ¿no? Entonces me atreví y desde entonces pues como deporte la verdad es que me enganchó de tal forma que a día de hoy pues seguimos con esa pequeña o gran adicción. Así fueron esos inicios. ¿Cómo se produce esa llegada al cuerpo técnico en tu primera etapa de Lovelle y en 2004 y por qué de tu salida 2 años después en 2006? Bueno, yo estaba entrenando en Melilla y recibí en aquel momento diferentes ofertas, pero la más atractiva y en el momento que se produjo, fue la única para mí, la única que entraba dentro de mis perspectivas y de mi futuro inmediato deportivo, ¿no? Me llamó Venancio López, que se hacía cargo de Lobé en el 2004 y que quería que fuera pues, para ser segundo suyo, para ser entrenador de porteros y para estructurar todas las categorías base, puesto que prácticamente no había nada, ¿no? Entonces me llamó Venancio y mi respuesta fue: ¿cuánto te tengo que pagar por estar el día a día contigo? Dijo: bueno, veremos a ver si podemos conseguir algo. Y ya te digo, fue un aprendizaje, bueno, fue un máster, fueron 8 máster, fue impresionante, ¿no? El que para mí es el mejor entrenador del mundo, el estar todos los días mano a mano en las comidas, en las cenas, hablando, soñando, pensando en fútbol sala, pues fue algo impresionante que influyó muchísimo en mi forma de ver después. Bueno, después la salida. En el 2006 se gana la Copa de España. En la Copa de España, un club que acababa de subir a categoría, algo totalmente imprevisto, ganando contra Polaris entonces, Polaris, Pozo e Inter. Entonces, Venancio decide pasar a la dirección deportiva, puesto que pensaba que había que hacer un cambio, que se había ganado un título nacional de forma casi inesperada, ¿no? Y que había que hacer un cambio. Entonces, tanto él como director deportivo como el club, pues me ofrecen coger las riendas del primer equipo. Pero yo tenía muy claro que cuando iba con Venancio iba a aprender de él, iba para ser segundo de él, pero que no iba para que en caso de que pasara esta situación, ser primero del equipo. Entonces yo les dije tanto a Venancio como al club que no, que muchísimas gracias, pero que creía que no era el momento y que creía que yo tenía que seguir formándome fuera de Lobelle formándome. Sinceramente yo pensaba que esa puerta siempre iba a estar abierta, ¿no? Por la sintonía que había en metodología, en filosofía y con el club, ¿no? Y así fue, así fue. En el 2007 a Venancio lo nombran seleccionador, me vuelven a llamar, pero yo estaba en Leis Pontevedra y hasta que no acabara temporada allí, donde me había comprometido, pues no iba a volver, ¿no? Puesto que, bueno, pues había muchos jugadores que habían ido por mí y demás.
Así que ya en el 2008 vuelvo como primer entrenador, conociendo totalmente pues toda la estructura del club, toda la filosofía y toda la metodología. ¿Y cómo afrontas esa vuelta en el 2008 sabiendo que tienes que sustituir a Venancio López? Bueno, la verdad es que Lobelle fue en mi casa, es mi casa deportiva, Santiago es mi casa deportiva. Bueno, pues la afronto ya pues con total seguridad, con total conocimiento, con dos experiencias negativas a nivel deportivo, que son Celta de Vigo y Pontevedra, puesto que perdemos la categoría, pero conociendo totalmente todo lo que quería el club, todo lo que podíamos y todo. Te digo, por ejemplo, pues en aquel momento el presidente se pone en contacto conmigo, llegamos a un acuerdo rápidamente, en 2 minutos, pero salían del club, salía Siso, salía Tony Lodeiro, salía Betao, salían jugadores importantes, ¿no? Entonces, un poquito el proyecto era hacer la transición entre lo que yo llamo la quinta de Pola, Icardo, Lucho, Palmas, Rubi, incluso Barrón, Marcos Vara, era hacer una transición se iban jugadores muy importantes, que habían sido muy importantes y referentes, y dar el paso a la cantera. Por lo tanto, para mí era el proyecto deseado, puesto que yo siempre he apostado por la cantera. En todos los sitios donde he estado, ha debutado alguien en el primer equipo, siempre, siempre. Y bueno, pues ya te digo que fue ese principio de estar ahí otros 4 años, pues haciendo crecer la cantera con la metodología y la filosofía que había implantado Venancio en el 2004. Sí, Tomás, pues en relación a eso que comentas del trabajo de cantera, que además tanto Carlos como Antonio como yo, aunque tenemos los equipos seniors, también trabajamos en varias escuelas municipales de por aquí. Creo que eso ha sido ese método de trabajo que utilizáis en Lobelle ha sido lo que ha creado unas señas de identidad y lo que al resto de España nos ha hecho un poco a todos ser de Lobelle, aunque todo el mundo, Pozo, Inter, tal, todo el mundo siempre ha tenido un cariño especial por Lobelle y creo que por vuestra metodología. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo se plantea ese trabajo piramidal de cantera, de trabajo. Creo que Adri en sus libros lo plasma muy bien, en el juego de uno y el juego de dos. Que nos hables un poco de cómo habéis estructurado en esos años ese trabajo para que pudieran ir subiendo equipos al primer equipo y una vez que desaparecen jugadores como Alemão, Betao, etcétera, dar paso a gente tan joven con mucha proyección, pero luego hay que ponerlos, ¿no? Creo que nos hablases un poco de eso. Bueno, hablar de eso siempre me emociona, ¿no? Fue espectacular. La verdad es que nosotros llegamos allí, Venancio y yo llegamos y no había nada. O sea, el club había subido, pero no era profesional, ¿eh? Entonces, Venancio lo que hace es que todos los jugadores en principio sean profesionales. Pero al principio Venancio y yo hacíamos de utilleros, hacíamos de delegados, hacíamos de todo, o sea, las bolsas de los jugadores en pretemporada, que si XL, que hacíamos de todo, ¿no? Empezamos, mira, en Santiago, yo siempre digo, cuando empezamos solamente estaba el primer equipo y después había un equipo filial, pero que no era nuestro en aquel momento, que estaba en segunda B. Había una filialidad, pero no había nada más. Entonces tardamos 1 mes y medio o 2 meses en hacer una captación en la cual la mitad eran infantiles y la mitad cadetes. No conseguíamos ni siquiera un equipo de infantil, un equipo de cadete, un equipo de alevín. Entonces yo siempre digo que en aquella captación, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque sigo en contacto con los jugadores de esa primera captación, que ninguno llegó al primer equipo, pero todos fueron muy importantes para que la quinta de Pola llegara al primer equipo, ¿no? Yo le digo que teníamos a los cojos y a los coordinados, y a los descoordinados y a los gordos, ¿no? Esa era una realidad, ¿no? Bueno, eso por un lado. Venancio me decía, si tienes que ir a secuestrar a niños al salir del colegio, vete, pero tenemos que hacer cantera como sea. Entonces ya te digo que fue muy costoso. Yo siempre digo que la fórmula era muy sencilla, porque como no había nada, teníamos que construir.
Entonces, construir solamente era trabajar 17 horas al día o 18 horas al día para el fútbol sala, ¿no? Por eso la fórmula era sencilla, ¿no? Trabajar 17, 18 horas al día para el fútbol sala todos los días y ya está, y así conseguíamos cosas. Bueno, de hecho, cuando empezamos a tener equipos, pues era un cara a cara con los entrenadores, con el entrenador, yo le diseñaba primero la tarea y se la daba, y después yo cuando acababa con el primer equipo me iba a verlos, cómo dirigían y demás. La selección de personal siempre marcamos como no estaba nada escrito, pero estaba en esas normas no escritas que a veces son más importantes que las escritas, porque las no escritas son asimiladas por un colectivo y son las que de verdad son sentimiento, ¿no? Entonces teníamos como una pauta, ¿no? No queríamos los mejores entrenadores, queríamos aquellos formadores que estuvieran dispuestos, entre comillas, a lo que hacíamos nosotros, a 24 horas fútbol sala, sin, entre comillas también, sin nada a cambio, solo aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando encontrábamos esos perfiles, pues presentíamos que eran entrenadores que nos iban a valer para nuestra metodología y para nuestra filosofía. Después en los cursos de primer nivel y de segundo nivel de fútbol sala, pues yo daba técnica, yo daba táctica, daba, no sé, otras asignaturas, y entonces íbamos captando a la gente que pensábamos que tenía ese perfil, que eran un poquito locos del fútbol sala, que aparte de ser universitarios o lo que fueran, que quisieran dedicarle muchas horas a cambio de nada. Esa era un poquito la norma no escrita que teníamos, ¿no? Y bueno, y al final, pues a los 6, 7 años, pues todos los monitores tenían nivel 2, nivel 3, teníamos todas las categorías, 2 o 3 equipos, iban subiendo jornadas, pues como la que decíamos de la Quinta de Pola. Y bueno, así fue una fórmula muy sencilla, de mucho trabajo y tener, por supuesto, una cabeza visible como era Venancio, que te marcaba metodología y filosofía. Y después, al estructurar un poquito la metodología que seguimos allí, fue mucha seguida en el fútbol a la medida del niño de Jos Wayne. Nosotros lo basamos, yo dirigía un poquito la metodología, pero sí que dábamos mucha libertad a que se equivocaran los entrenadores, a que cometieran muchos errores, no pasaba nada. De hecho, recuerdo, recuerdo estando Santi Valladares de segundo y yo de primero, pues íbamos últimos en segunda B y íbamos a perder la categoría, y no era importante para el club perder la categoría de segunda B, puesto que lo importante es que al año siguiente tuviéramos 2 jugadores en el primer equipo en condiciones óptimas, ¿no? O sea, era totalmente formativo todo, el juvenil división de honor, el segunda B, solo hasta el primer equipo era exigencia de rendimiento. Un poquito eso fueron, todo muy basado en, como te decía, en Huntsway, que para mí fue, yo siempre digo que fue mi primera religión, y todo basado en esa metodología. Muy bien, Tomás. Hablando ya un poco del primer equipo y de esa Supercopa de España del 2010, ¿cómo planificas tú esa Supercopa? Bueno, nosotros la mejor forma de planificar esa Supercopa es que habíamos perdido 3 finales en 5 meses anteriormente, ¿no? Habíamos perdido la final en el 2009 con el Pozo en Vigo, donde fue algo espectacular, donde yo siempre digo que allí perdimos un título que fue la Supercopa de Vigo en el 2010 ya, porque era en enero, perdón, pero que allí nació el sentimiento Lovelle, el pabellón de las Travesas, quedaron 300 o 500 personas fuera. Entonces, la mejor forma que tuvimos de preparar esa final fue perdiendo las 2 anteriores, que perdimos esa contra Pozo, y después en la Copa del 2010 en Santiago perdimos también contra Pozo un 3-2 con un gol fantasma que pasó a nuestra historia, a la historia de Novella. Los demás seguramente no os acordáis, pero con un gol fantasma que no nos subió al marcador. Entonces, mira, la mejor forma de prepararlo es que teníamos ya 2 años de trabajo con la columna vertebral de la cantera. Teníamos 2 jugadores referentes excepcionales a nivel personal y a nivel colectivo, como era Alemão y Rafael. Rafael para mí es el jugador más completo que yo he dirigido, y después Alemão era fantasía pura, y además
esa egocentricidad que tenía en la cancha, que era buena por sus características, después tenía una gran humildad formando y ayudando a formar a los demás, a los jóvenes. Entonces fue una preparación de que éramos, el equipo ya era consciente después de haber perdido esas finales con Rubi, con Palmas, con Lucho, con Barrón en la portería, con Carlos Vara, con esa Supercopa la ganamos con 8, Quintela, Frois el portero, David Pazos, me parece recordar así. Esa Supercopa la ganamos al mejor equipo del mundo con 8 canteranos, ¿no? Entonces la mejor forma de prepararnos fue que nos habíamos convertido en un equipo que no teníamos límites. Ese era un poquito el mensaje. Yo digo que las palabras entre temporadas o los mensajes pueden ser revolucionarios, ¿no? Y entonces uno de nuestros mensajes del cuerpo técnico fue ese, ¿no? Que éramos un equipo sin límites, que podíamos ganar a cualquiera y en cualquier situación, puesto que el haber jugado finales y partidos de mucha tensión y de obligación de ganar, pues nos había acabado de formar, ¿no? Entonces, esa fue la mejor estrategia, perder 2 finales, lanzar el mensaje de que éramos un equipo sin límites y que podíamos ganar a cualquiera. Pasando ya a otra etapa tuya, Tomás, ¿cómo te surgió la opción de entrenar a la selección de Guatemala? Bueno, pues yo soñaba con todos, con jugar una Olimpiada, ¿no? Pero eso en estos momentos no es alcanzable en nuestro deporte. Entonces el siguiente paso era jugar un mundial. Quería jugar un mundial, ¿no? Y bueno, y en ese momento había 2 o 3 opciones, 2 o 3 opciones. Esta opción era, bueno, primero era el lenguaje, las otras opciones era para dirigir en inglés o tener traductor, algo que a mí no me gusta porque yo necesito las palabras concretas, el momento concreto y mirar a los ojos y saber lo que estoy diciendo al jugador, para bien, para mal, o para que nos peguemos, ¿no? Pero el cara a cara, ¿no? Entonces no era partidario de traductores. Entonces, Guatemala era una opción donde el idioma no me condicionaba, era una opción donde podíamos entrenar todos los días que quisiéramos durante el tiempo que quisiéramos. Entonces, prácticamente se convertía en un equipo. Nosotros estuvimos 1 año y 6 meses o 7 meses entrenando todas las semanas 3 días de cancha y 2 de físico. Entonces podías crear un estilo, un proyecto, una forma de jugar, una identidad y las circunstancias esas no me las ofrecían las otras selecciones que teníamos o que había opciones de... Y además Guatemala en principio pues había ya acudido a 2, 3 mundiales, era una opción entre comillas viable en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto deportivo que podía hacer y entrenar muchísimo, en el aspecto de lenguaje y en el aspecto de que ya habían participado en otros mundiales. Y hablando un poquito más de Guatemala, ¿cómo es el fútbol sala allí en Guatemala? En plan de desarrollo, estructura, cosas así más o menos. Bueno, es una realidad muy diferente, ¿no? Es una realidad muy diferente y date cuenta que allí prácticamente no hay jugadores profesionales. Yo tenía uno de los jugadores que en la selección, en la mayor, en la absoluta, allí la llaman la mayor, y cada día iba con unas zapatillas diferentes porque no tenía zapatillas para entrenar. Entonces se las dejaban los compañeros que no tenían entreno esos días, se las dejaban, ¿no? A un jugador de la selección absoluta. El único deporte en Guatemala que ha ido a un mundial ha sido el fútbol sala, en categoría absoluta, ningún otro deporte. Y esa era la realidad, ¿no? La realidad era bueno, que era muy dura porque no era profesional, pero eran muy gratificantes porque eran muy pasionales. Hacíamos entrenamiento, tecnificación individual. Nosotros teníamos la llave del pabellón, teníamos la oficina y tanto el preparador físico como los ayudantes como yo hacíamos tecnificación individualizada. O sea, no solamente entrenábamos tecnificación de porteros, sino de alas ofensivos, de cierres, de alas defensivos, y te pasabas todas las 24 horas en el pabellón. Entonces, había jugadores y jugadoras que tenían 1 hora para comer y se iban a hacer 45 minutos de tecnificación. Se duchaban y comían y se iban otra vez a trabajar. Por eso te digo que era una realidad dura para ellos, pero muy bonita y muy gratificante para nosotros, puesto que, como te digo, son muy pasionales, todavía juegan en la calle, que es que eh, quieren ser tácticos como nosotros los españoles. Digo, pero si en Latinoamérica todavía se juega en la calle, pero si eso es lo mejor que podemos tener, si nosotros ya no lo tenemos en Europa, aprovechar lo que tenéis muy bueno, ¿no? Pero claro, ya te digo, allí
un poquito el objetivo del cuerpo técnico es que entrenaran 7 días o 7 sesiones, perdón. Así conseguíamos que el primer equipo, que la absoluta entrenara 3 con la selección, 2 físico y 2 con su equipo, ¿vale? En 2 sesiones con su equipo. Yo recuerdo dándole lecturas de aprendizaje y demás, pues Celes, una de las chicas de la selección absoluta, me dice: Tomás, he leído el libro este que me has dejado de aprender de los campeones de Pet-Marie y dice que con 10.000 horas seremos excelentes. Y yo he calculado, y con lo que entrenamos aquí en Guatemala, que son 2 sesiones a la semana, cuando tenga 107 años seré excelente. Será cuando he cumplido las 100.000 horas. Un poquito trasladando esos mensajes de profesionalidad, ¿no? Y ellos correspondiéndonos con dedicación exclusiva, o sea, salían de trabajar para ir a entrenar, entrenaban a las 6 de la mañana, hacían el gimnasio para irse después a trabajar. Acababan de trabajar y estábamos en el pabellón hasta las 10:30. Las 10:30 de la noche allí en Guatemala es como aquí la 1 de la madrugada. Así fue esa experiencia, bonita y gratificante. Y para ti, Tomás, ¿cómo es que te da a poder haber entrenado en un mundial a una selección y qué te aportó para ti en lo personal? Bueno, en lo personal, bueno, me aportó la experiencia de jugar un mundial, ¿no? De estar pues con los mejores, ¿no? De llevar de ese aprendizaje en una cultura diferente, en una filosofía diferente, en una forma de ver la vida, no solamente el deporte, totalmente diferente, ¿no? Y todo eso te enriquece. Yo siempre digo que salir de casa te enriquece, pero yo salí con 11 años, entonces llevo muchos años enriqueciéndome, ¿no? Pero nunca había salido, o sea, había estado dirigiendo en Italia en el 2000 o en el 2001 en primera división, pero nunca había salido a una realidad tan diferente, ¿no? A una realidad de lo que os decía, de que no teníamos ni zapatillas, algún jugador no tenía ni zapatillas para entrenar, ¿no? Entonces, me aportó pues ese gratificante de saber que somos unos privilegiados y de agradecer diariamente de que te puedes dedicar a tu pasión de forma profesional, que eres un gran privilegiado. Encima vas a un mundial, ¿no? Ya, si hubiéramos pasado de fase, ya hubiera sido leche, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo enriquecimiento personal, de agradecimiento y de ver las diferentes realidades de la vida del fútbol sala o de la vida en general. Cambiando un poco de tema y volviendo al fútbol sala español, ¿cómo crees que ha evolucionado el fútbol sala en los últimos 20 años? Bueno, pues hemos pasado de la magia a la fuerza, ¿no? Hemos pasado de la calle al gimnasio, ¿no? Hemos pasado de la riqueza táctica que teníamos cuando jugábamos con las normas en España, que solo, fijaros que fuimos campeones del mundo jugando con otras normas. Joder, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿No? Esa riqueza táctica, ese pensamiento táctico, ¿no? Entonces eso, hemos pasado de la calle al gimnasio, de la fantasía del 1 contra 1 a la fuerza o al orden táctico de las defensas. Pero yo soy de los que piensa que el equilibrio, ni lo de antes era tan bueno, ni lo de ahora es tan malo, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre lo que hay, lo que queremos y con lo que soñamos, ¿no? Está la virtud de cada uno y en nuestra realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, vine del mundial sin ver unos contra unos. O sea, vimos a Robinho cuando Rusia le dejaban el balón, le generaban todo el espacio y claro, si no te vas ahí del 1 contra 1 con 20 metros por medio y con un defensor solamente, joder, si no te vas ahí, no te vas nunca, ¿no? Pero, y después vimos la Copa de Europa igual, sin 1 contra 1. Entonces, yo siempre digo que todo empieza por nuestra realidad y por nuestra cercanía. Nosotros aquí, por ejemplo, en la Escuela de Salamanca, desde los 6 años los niños hacen el control con cinta. Y están obligados en el momento que hacen un control con cinta en cancha, se tienen que jugar el 1 contra 1. Da igual donde estén, que estén en su área, que estén cerca del área contraria, que la defensa contraria esté ordenada, da igual. Entonces los niños le vamos dando metodológicamente para que crezcan en ese gesto técnico y ahora mismo, pues el otro día pasábamos un vídeo sentido de pertenencia, ¿no? De Viti, este chico que fue a la selección sub-19 con
con Cani, pues empezó con 7 o 8 años en el club, ¿no? Y ahora está en tercera con juvenil de último año. Y todos los niños que van a ver el partido ven que en el partido de tercera división, sea como sea el resultado, vaya como vaya, siempre van a haber 6, 7, 8 controles con cinta de los compañeros. Entonces es un hilo conductor, ¿no? Y, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar las normas? No. Entonces, lo que hacemos es que nadie, con el portero que nunca pase de mitad de cancha. Si pasa de mitad de cancha es falta. Por ejemplo, ¿no? En esa pobreza táctica que estamos ahora, porque nuestra diferencia era esa, ¿no? Teníamos una gran riqueza táctica porque no podían hacer, sacar y jugar a tenis casi, ¿no? Boom, boom, mirando para acá. Vemos partidos de cadetes y de juveniles, principalmente saco, boom, bomba. Entonces yo pienso que lo único que podemos hacer y que tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros es en los clubes en los que estemos, en los entornos en los que estemos, en las realidades en las que estemos, intentar cambiar y seguir con esa riqueza táctica y con nuestras cualidades como fútbol sala español, con nuestra identidad. ¿Por qué decides ir a Salamanca? Y háblanos un poco sobre el proyecto. Bueno, en principio venimos a Salamanca, mi pareja y yo, porque nos quedamos, rescindimos contrato por ambas partes de Burela, puesto que no había mucha sintonía entre bueno, simplemente no había sintonía por ambas partes. Entonces ya lo rescindimos pues en unas fechas que eran ya mayo, junio, donde todo estaba prácticamente cerrado. Entonces teníamos opciones de ir al extranjero, pero bueno, nos quedamos aquí esos 5 o 6 meses. Aquí me encuentro yo soy salmantino de pura cepa, aunque siempre digo que estoy de camino entre Santiago y Salamanca, ¿no? Entonces aquí me encuentro con Juan Luis, portero profesional de fútbol sala, en el cual yo fui su primer entrenador en el filial de Sonfuerza, un jugador que lo ganó todo en la época dorada de Caja Segovia y que siempre habíamos tenido buena relación y buena amistad, y veo que ha creado un club y que sueña con recuperar el fútbol sala de élite en Salamanca, ¿no? Entonces me contagia un poquito ese sueño y yo cuando hay unos gramos de locura por medio, pues rápidamente me apunto, ¿no? Y más con ese componente emocional de poder recuperar en tu ciudad un deporte que a ti te apasiona, ¿no? Entonces bueno, pues nos ponemos de acuerdo que a ver si entre los dos pues somos capaces, ¿no? Entonces, el primer año fue totalmente formativo, en tercera división subimos pues igual que en su momento la quinta de Pola, pues aquí subimos a la quinta de Viti, ¿no? El portero que ha sido convocado con la selección sub-19 ahora, ¿no? Y lo que hacemos es subir a 4 o 5 jugadores de 16 años a tercera, pero para hacer un proyecto donde ellos sean la referencia, o sea, donde nos obligamos a que jueguen 17, 18 o 20 minutos por partido para que sea totalmente formativo de verdad para ellos. Eso fue el primer año. El segundo año íbamos primeros cuando se produjo el tema sanitario de la pandemia, íbamos primeros, pero de 17 partidos habíamos perdido solamente uno, pero el coeficiente de UEFA no nos benefició, puesto que Caja Segosala, perdón, había perdido, tenía un punto menos, pero tenía un partido menos, entonces subieron ellos directamente a segunda B en lugar de nosotros, lo cual fue un paso para atrás. Y este año estamos con el mismo objetivo de conseguir esa segunda B para que la quinta de Viti, pues siga creciendo, ¿no? Siga creciendo y podamos ese pequeño sueño, esa pequeña locura de recuperar el fútbol sala en Salamanca, pues podamos conseguirla. Y una pregunta que me he dejado antes, porque sabía que íbamos un poco mal de tiempo, aunque volvamos a la etapa del Ovelle, ¿cómo era una semana de trabajo en el cuerpo técnico del primer equipo en Lovelle? ¿Cómo planificáis una semana? ¿Cómo trabajabais? Allí tuvimos el privilegio de estar yo pienso que igual ahora desconozco los primeros clubes o incluso clubes que están formándose para ser campeones, como Palma, como Levante, pero sinceramente la estructura multidisciplinar que teníamos en Santiago no la tenía en aquel momento, no la tenía ni Barça, ni Inter, ni Pozo, ningún equipo la tenía. Nosotros teníamos
la psicóloga de dedicación exclusiva, el preparador físico, el readaptador, los fisios, el propio doctor que había sido profesional del fútbol y que era doctor en medicina deportiva, estaba en todos los entrenos, teníamos colaboradores dentro del cuerpo técnico, pues como Adri Martiño, como Mon, que ahora está en la selección española, Antonio Bores, que después estuvo en la selección. O sea, el cuerpo técnico que teníamos era excepcional y además todos íbamos con el mismo fin, en el mismo... No había egos, ¿no? O sea, no había unos egos de que yo que... No, todos íbamos con el mismo fin. Entonces fue pues extraordinario, la verdad, fue espectacular y creo, yo cuando salí de allí me di cuenta de que nunca jamás volvería a participar en un cuerpo técnico multidisciplinar como el que vivimos allí. Muy bien. No sé si te he contestado, porque es como me lío, no sé si te he contestado. Sí, realmente era como que la pregunta era, a lo mejor tú te habías hecho mal, que desde dentro del club, como el cuerpo técnico, que cómo trabajabais, cómo planificabais la semana, Bueno, esas cosas, desde el cuerpo técnico, o sea... sí, empezábamos a las 8 de la mañana, acabábamos a las 11 de la noche, el cuerpo técnico comíamos juntos, siempre había una planificación colectiva, todo era consensuado, como te digo, no había egos personales dentro del cuerpo técnico, además de ser excepcionales todos en su apartado, tanto el delegado como el fisio. Mira, yo siempre digo, cuando el utillero es la persona y más importante del cuerpo técnico, de verdad, no de decirlo porque hace una labor, no. Cuando el utillero es la persona más importante del cuerpo técnico, cuando está en el cuerpo técnico, Santi Valladares, Adri Martiño, Mon Barreiro, Antonio Bores, cuando el utillero es la persona más importante, ese cuerpo técnico es excepcional siempre. Creo que era uno de los secretos. Allí teníamos a Darío, que era uno de los secretos. Y después, el tener psicóloga deportiva de dedicación exclusiva, Graciela Lois, era formación para todos, ¿no? Era formación para todos. Entonces, ya te digo, era un poquito la continuidad de cómo estructuramos la base. 17 horas de trabajo al día. Al final, no hay magias ni pócimas mágicas. Al final, el trabajo, claro, pero tú puedes trabajar 17 horas y no estar coordinado, no ser consensuado, no no, pero cuando hay 17 horas de trabajo de verdad para un objetivo y por una causa, pues entonces, como decía antes, es fácil. Lo que pasa es que la receta es difícil de conseguir. Javi, tienes por ahí una pregunta, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta con respecto al fútbol sala femenino. Bueno, el año pasado con mi equipo de Mora tuve oportunidad de ir a jugar allí contra la Universidad de Salamanca, que lo lleva Jorge. Tengo buena relación con él desde que estuvo por aquí jugando, dando sus últimos coletazos. Y también estuve jugando contra Intersala. Y era un poco saber tu opinión, a ver cómo está el fútbol sala en Castilla y León, en Salamanca en particular, y si puede haber posibilidad de que haya algún proyecto fuerte en un futuro, como lo que estáis intentando en senior masculino. Bueno, Chino, sabes que fue su entrenador. Sí, lo sé. Fue su entrenador. Y además, mi pareja juega en la Universidad de Salamanca. Así es. Con Chino. Pero cuando tú viniste el año pasado estaba en Intersala. Ajá. Estaba en el otro equipo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo pienso que todo proyecto deportivo donde haya una universidad detrás, pues es importante hacerlo crecer poco a poco, ¿vale? Yo pienso que el proyecto importante es el de la USAL, ¿no? El que hay una universidad, aunque sea ahora aportando pues lo básico, pero si se quiere crecer, creo que tener una universidad detrás es fundamental, ¿no? Entonces, creo que es el equipo que puede crecer. No a nivel de Castilla y León, pues conozco pues un poquito donde ha estado mi pareja, en la UBA, Intersala. Después ahora están con la Liga Gallega y entonces está viniendo mucha gente que son entrenadores, que fueron jugadores míos, o Pitu, Javi, Chipi. Entonces lo estoy siguiendo un poquito más y especialmente por mi pareja, ¿no? Bueno, creo que aquí en Castilla y León, en fútbol sala en general, estamos un pasito por detrás. Creo que
que ahí en la zona centro estáis mucho más avanzados, ¿no? Y que hay mejores proyectos. Yo creo que aquí en Castilla y León estamos un pasito por detrás en todo en general, en fútbol, o sea, no solamente en femenino, sino también en masculino. Vale, pues por mi parte, si no hay más preguntas, mis compañeros, ¿tenéis alguna más? No, nada más que agradecerle el rato que nos ha brindado y nada, y que vaya todo bien en los proyectos deportivos. Nada, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y nada, disponibilidad total para lo que queramos intercambiar o para cualquier otra entrevista o cualquier otra situación deportiva, ¿vale? Bueno, Tomás, agradecerte también por mi parte que hayas accedido a la entrevista y que hayas encima los problemas técnicos que ha habido que se han podido solucionar. Mira, los problemas técnicos que tenemos nosotros para el partido de esta tarde, que todavía no sabemos dónde lo vamos a jugar. Por lo tanto, eso forma parte del día a día y del directo. Vale, Yo igual, Tomás, y nada, que sepas que, como he dicho al principio, creo que para muchos vuestro trabajo allí en Santiago ha sido un ejemplo. E incluso, yo no sé si alguna vez a Antonio o a Carlos se lo he contado, pero sé que Mario cuando estuvo allí tenía problemas en los estudios y le cogió Santi y fue su profesor de clases particulares, le daba física, química y demás. Y además a Mario le pusimos una profesora particular. Al final, recuerdo el tema de Mario, que bueno, tuvo el problema de la lesión, pero pensábamos desde todos, como te decía antes, cuerpo técnico, psicóloga, pensamos que era un problema de organización y un problema de que iba a clases en gallego. Entonces le pusimos una profesora particular, Santi Valladares le daba clases particulares, entraba con el primer equipo, o sea, lo que intentamos fue organizarle el día para que y bueno, pues al final, por ejemplo, ves, pues hablamos de los que salieron, pues no sé qué es de Mario, no sé qué fue de Mario, sinceramente. Pues si le ves no le conoces porque parece un culturista ahora, está preparándose para bombero y bueno, sabes que físicamente siempre ha sido un portento, aunque sus rodillas no le aguantaban. Y está bien, está opositando, está bien, está contento. Y bueno, pues ves, ese fue uno de los proyectos que no salió adelante. Pues igual que Aicardo, Paul, el otro, pues hay gente que, bueno, es deporte de rendimiento y al final claro, es élite, ¿no? así es. Así que pues nada, yo por mi parte eso, agradecerte también. Y nada, que saludes al Chino de mi parte, que este año no nos cruzamos. A ver si el año que viene o otro año nos vemos. Ahí está el Chino haciendo trabajo con las chicas. Muy bien, Javi, venga, un saludo para todos. Gracias, Tomás. bueno, Un Tomás, muchas placer, gracias. hasta luego. Un saludo. Un placer. Bueno, hasta aquí la entrevista con Tomás de Dios. Espero que os haya gustado y la hayáis disfrutado. Os recuerdo que tenemos el sorteo hasta el domingo día 21, que podéis verlo en el vídeo que tenemos en el canal. Y también deciros que apoyéis a este canal, os suscribáis, porque contra más seamos, más cosas podremos ir haciendo y más secciones, más sorteos, todo será mucho mejor y mucho más grande. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.